tuvimos que madrugar para ir a un debate con un tal Tadeo. Después véanlo porque está muy interesante, porque ahí se pueden poner en evidencia y en contraste las posturas que nosotros tenemos y las posturas que tienen sujetos como él. Por ejemplo, ellos son los militantes de la diversidad, de la tolerancia, etcétera, y este sujeto en cámara defendió y aplaudió, por ejemplo, que en el día de ayer a nosotros se nos haya prohibido dar una conferencia en la universidad. Ya, está a favor de la pluralidad de ideas, de la diversidad, etcétera, etcétera, pero no es que lo decimos nosotros. Cuando nosotros sostenemos que ellos son autoritarios, intolerantes, prepotentes, etcétera, no es un invento. Eso está en el libro de punta a punta, pero un ejemplo de Durango, uno de los principales referentes de esta tendencia erótica, sexual, política, cultural, celebró que nos hayan censurado. No solamente lo celebró, sino que además él actuó para que eso así sea. Él y otros de sus análogos hicieron el lobby suficiente para que en la universidad nosotros no podamos exponer. Con el agravante de que a nosotros no nos censuran. Apretás un botón y ves una conferencia en internet. Tampoco censuran el libro. En realidad, ¿a quién están censurando? A los estudiantes de la universidad que no tienen la posibilidad de escuchar una voz alternativa. Son ellos los que le dicen a los estudiantes, al público o al lector qué hay que leer, qué no hay que leer, qué hay que escuchar, etc. Ellos, los que se dicen militantes de la diversidad. Agustín señaló que estamos viviendo una guerra cultural, una guerra... entre paréntesis, pobrecito, salió muy mal parado en todo el debate, por eso le digo que lo vean. Si nos hubiese ganado el debate no se lo estaría recomendando. Pobrecito. Bueno, no, se fue muy nervioso, alterado, porque fue un papelón. Más allá de ese asunto, el debate iba a ser entre equivalentes, es decir, íbamos a tener una mesa redonda entre gente que piensa como él y nosotros. Pero de los que piensan como él, uno solo se animó a debatir, que fue él. O sea que en su favor voy a decir que por lo menos fue a la cancha, a hacer un papelón, pero se animó a ir. Los otros no se animaron a ir, estaban afuera del estudio. Estaba con 4 gays congéneres indignados. Bueno, lo dijo Agustín, estamos viviendo una guerra cultural, una guerra que es indolora, una guerra que tiene otras características, el ejemplo de la rana pone de manifiesto eso. Y para tratar de hacer una revolución cultural lo que hay que hacer, entre otras cosas, es alterar la percepción de la realidad, de las palabras. Nosotros estamos de giras extenuantes, muy largas, sumamente largas. Ahora en México un mes, pero ya venimos de otra gira que duró un mes en Colombia, República Dominicana y Uruguay. Recorrer todos esos 3 países nos llevó un mes, México es más grande, fue una gira más intensa, y así sucesivamente. Así que es realmente muy bravo, muy estresante. Y estamos mucho tiempo fuera de casa, y entonces uno cambia los usos horarios, cambia la temperatura, cambia la comida, y uno se enferma, a mí me pasa. Entonces yo traigo siempre 2 valijas, una con la ropa y otra con los medicamentos. De hecho ahora estoy congestionado, porque las temperaturas, los aire acondicionados, todo eso te va resintiendo. Entonces cada vez que estoy en Argentina, que es poco, voy a ver a mi clínico para hacerme un chequeo. Y bueno, y ya tengo una familiaridad con mi médico y hablamos, ¿no? Y bueno, me pregunta qué estamos haciendo, qué estoy haciendo, y hablábamos del tema del género. Y le digo, ¿qué ocurriría si yo lo vengo a ver a usted para decirle que me autopercibo sin mi brazo izquierdo? Que mi brazo izquierdo no va con mi identidad, no me identifica, no me representa. Vengo a verlo a usted como clínico para que usted me dé la orden ante el cirujano para que me corten el brazo izquierdo. ¿Usted qué diría? ¿Me mandaría al cirujano? No, me dio al psiquiatra. ¿Quién dijo el psiquiatra? El psiquiatra. Pero, ¿y si viene pero ¿por qué le mandaría al psiquiatra? ¿Me está discriminando? Cuando le viene a ver una persona diciéndose que no se percibe, no se identifica con sus genitales y quiere que le corten los genitales, ¿usted lo manda al psiquiatra también? ¿Porque tiene un desorden psiquiátrico esa persona? ¿O lo manda al cirujano? ¿Qué es lo que hace usted? Entonces se saca los anteojos y me dice, mirá, si yo lo mando al psiquiatra, me van a echar de la clínica, me van a echar de la cátedra universitaria, me van a echar del colegio médico y además voy a tener problemas con la justicia.
Entre muchas de las libertades que vulnera la ideología de género, está la libertad científica también. Y dentro de esta embestida cultural y lingüística, le está vedado al científico, por ejemplo, decir lo que es aquello que es obvio. Tiene que ver con lo que estoy comentando. No existe lo que hoy se conoce en la legislación occidental impuesta coercitivamente por la agenda de género, el cambio de sexo. Existe la ficción jurídica, la ficción política, el error idiomático, el error conceptual institucionalizado. No existe el cambio de sexo. Esto el otro día lo discutía con un periodista que estaba escandalizado. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo? Si está legalizado en Argentina, en España, en Canadá, en Chile. Claro, existe la ficción jurídica, pero una persona nunca puede cambiar el sexo. Esto tiene que ver con la ideología de género que, como bien definió Agustín, nos hace creer que nuestra sexualidad no es una determinación, sino una autoconstrucción. Entonces, si yo me autopercibo lo que no soy y además me opero en consecuencia, luego soy de otro sexo. Por consiguiente, me corresponden los derechos propios del sexo que escogí de ahora en adelante tener. No existe. Lo que sí existe, y nosotros no tenemos nada contra eso, es el cambio estético, es el cambio de look, es el disfraz. Nosotros no queremos prohibir ningún carnaval, pero si hay algo que eso no es un cambio de sexo. Una mujer que se disfraza de manera varonil y que además se pone una prótesis, un pedazo plástico simulando tener, que haga lo que quiera, no me interesa. Si se quiere poner una trompa porque se autopercibe un elefante, que se lo ponga también. Bienvenido, bienvenido el disfraz, está bien. Ahora, yo también tengo la libertad, debería tener el derecho a no tomar en serio a una persona que se cree un elefante. Tengo el derecho a no tomarlo muy en serio. Y eso no debería convertirme a mí en un criminal de odio. El periodista me decía, bueno, pero claro, lo mismo, un varón que se recorta los genitales, ¿qué es? Un eunuco. No pasa a ser una mujer. No existe cambio de sexo, nació varón y va a morir varón, con o sin tijeretazo. Y eso es lo que nos está vedado decirle incluso a un científico. Es algo obvio, lo puede advertir un niño de 5 años, pero no se puede decir. Y el periodista, bueno, ahí me decía, bueno, ¿y qué opina usted del matrimonio homosexual? Igualitario le llaman, que tampoco existe tal cosa. ¿Cómo no existe? Está aprobado en Chile, en Canadá, en España. Sí, la ficción jurídica. Que haya leyes en desacuerdo con la naturaleza, eso está. Son leyes injustas, leyes con un contenido erróneo. Son leyes que nos cambian la percepción de la realidad. El matrimonio homosexual conceptualmente no existe. ¿Por qué razón? Porque como su nombre lo indica, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo que se une, por las partes unitivas, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio, porque viene de mater, de matriz, matrimonium. Eso es el matrimonio. Es una institución para proteger la maternidad. Y no solo la maternidad como tal, como proceso, sino porque lo que le interesa a la institución del matrimonio es proteger al niño que está por nacer. Eso obviamente es imposible entre dos personas del mismo sexo. Eso es imposible entre un fetiche erótico que yo tenga con mi muñeca inflable. ¿Tengo derecho a tener un fetiche erótico con mi muñeca inflable? Sí, pero no me puedo casar con ella ni pedirle al Estado que a ese vínculo mío lo institucionalice y le otorgue un rango matrimonial y derechos inherentes al matrimonio. ¿Por qué sí al Estado le interesa regular, o le debería interesar regular el matrimonio? El matrimonio de verdad, el único posible entre hombre y mujer. ¿Por qué razón? Porque es una unión de orden público. ¿Por qué es una unión de orden público? Porque de esa unión está la potencialidad de la prole, de las nuevas generaciones de mexicanos, argentinos, dominicanos, españoles, etc. Le interesa al Estado resguardar al más débil, que es el niño. Por supuesto, el resguardo principal está a merced de los padres. Y si los padres fallan, si se ausentan, si no lo alimentan, si son unos irresponsables, ¿qué obligaciones hay de eso? Precisamente las obligaciones que derivan del matrimonio. Por eso en el matrimonio los contrayentes tienen obligaciones alimentarias, afectivas entre sí, y obligaciones los padres respecto de sus hijos, alimentarias, afectivas y hereditarias también, que no son obligaciones sino son derechos derivados del matrimonio. Por consiguiente, el matrimonio, el único posible entre hombre y mujer, es una institución de orden público. Por eso
existe el matrimonio, debería existir desde el punto de vista jurídico, ese vínculo, y cualquier otro es una ficción y un invento. Si Agustín y yo, que hace 2 años convivimos en los mismos hoteles, porque estamos de gira extenuante, convivimos en el marco de una celibataria y castísima amistad, ¿no es cierto? Pero como convivimos de alguna manera, deberíamos irle al Estado a avisarle que somos amigos y que además y que queremos institucionalizar y que se nos otorguen derechos por ser amigos. Al Estado no le importa eso. El vínculo de amistad no es un vínculo de orden público. No, pero además compartimos la misma habitación. Al Estado no le tiene que importar, es un vínculo privado, no es un vínculo de orden público. Y si además durmiésemos en la misma cama, que no es el caso, al Estado tampoco le importa, es un vínculo de índole privado. Al Estado solamente le tienen que interesar aquellos vínculos de orden público. El matrimonio es una institución de orden público, de ahí nace la prole, de ahí surgen los derechos inherentes a esa institución. Pero ¿cómo? Si vos le negás a 2 personas del mismo sexo, aunque no sea un matrimonio, los derechos propios del matrimonio, entonces estás avalando la existencia de un Estado homofóbico. Bueno, esto sería una estupidez como decir que si un ciego le reclama al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, es un Estado ciegofóbico. La realidad es que un Estado que le niega el carnet de conducir a un ciego es un Estado que obra con responsabilidad. Al ciego hay que tratarlo con toda su dignidad, todos los derechos que puede ejercer los tiene que ejercer y hay que contemplarle y reconocerle tal cosa. Lo que no hay que hacerle es darle el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no puede conducir. A 2 personas del mismo sexo, como eso no puede constituirse en un matrimonio porque no existe ninguna potencialidad de maternidad, por consiguiente no hay que otorgarle el rango matrimonial. Sin por ello vulnerar la libertad personal a que cada uno en su cama haga lo que quiera. Lo que pasa es que en realidad esto es una agenda progresiva. Primero le llaman unión civil, después le quieren llamar matrimonio y después lo que quieren es la adopción. ¿Por qué no le damos a las parejas del mismo sexo el derecho a la adopción? Como si eso fuese una mascota, un disfrute para aquel que quiere reclutar para entretenerse. Acá se está violentando, desnaturalizando la institución de la adopción. Porque ¿quién es el depositario del derecho de la adopción? No el adoptante, el adoptado. La adopción es una institución para beneficio, regocijo y reparación del adoptado o del niño en expectativa de ser adoptado. ¿Y en qué consiste ese derecho? Consiste en que al niño le sea devuelto aquello que el niño ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Mamá y papá. Dicho ya de paso, y eso está en el libro muy documentado, las experiencias que hasta ahora conocemos, las investigaciones que hasta ahora conocemos, la casuística que hasta ahora conocemos, de cuáles son las secuelas que padecen los niños educados en parejas homoparentales, no son nada felices. Les tiro 2 o 3 guarismos muy rápido. Los niños educados en parejas heterosexuales, del 100% de esos niños, existe una posibilidad del 1,6% de que esos niños en la adolescencia o ya en la adultez tengan tendencia homosexual. Es el 1,6%. Datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Es el 1,6%. Pero los niños educados o criados en parejas homoparentales, la posibilidad de tendencia homosexual no es del 1,6%. Es del 35%. Del 35%. Sin contar la tendencia al suicidio, a la depresión, a las drogas. O sea, no es gratis usar a los niños como mascotas para experimentos llevados a cabo como consecuencia del lobby que hacen sectores sexualmente sindicalizados que pretenden hacer experimentos con los niños, subvirtiendo el derecho de adopción. No existe matrimonio homosexual, no existe cambio de sexo. Entonces, si yo estoy negando eso, ¿qué soy? Homofóbico. Pero tampoco existe la homofobia. Ese es un invento político de carácter peyorativo inventado por el lobby para tratar de desacreditar a todo aquel que se opone a lo que ellos sostienen. ¿Qué sería la homofobia? La homofobia sería una fobia a la homosexualidad. ¿Y qué es una fobia? Es un trastorno mental, es un desorden psiquiátrico. Las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría. El DSM-5 es el último manual de psiquiatría actualizado
contempla y taxativamente todas las fobias científicamente confirmadas. La aracnofobia, fotofobia, claustrofobia, qué sé yo, muchas. No existe la homofobia. Es una palabra inventada por el lobby para tratar de desacreditar a todo aquel que emite una opinión en desacuerdo con ellos, con una particularidad. Ellos no consideran ya al que piensa distinto de ellos un antediluviano, un retrógrado, un misógino. No, lo consideran ya un fóbico. Consideran al que piensa distinto de ellos un enfermo mental. Entonces fíjense que además la palabra homofobia tiene la función de patologizar al que piensa distinto. Fíjense que el lobby de género, ¿qué hace? Patologiza al que piensa distinto. ¿Y quiénes son los que patologizan al que piensa distinto? Los que se dicen militantes de la diversidad, que no toleran ninguna manifestación que sea diversa a la de ellos, no toleran ninguna reflexión diversa a la de ellos. Pero además, otro de los fraudes es que es falso que ellos sean militantes de la diversidad. Un militante de la diversidad, sería, en el plano que estamos hablando, sería aquel que milite en aras de la familia natural o tradicional, o sea, del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer es una unión, la unión entre el hombre y la mujer es una unión en la diversidad. Porque el hombre y la mujer son diversos, son distintos, son dos realidades diferentes, desde todo punto de vista, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Genitalmente, son dos realidades diversas. Esa es una unión en la diversidad. En cambio, precisamente de lo que carece un vínculo de tipo homosexual es de lo que carece de diversidad. No es una unión en la diversidad, es una unión de tipo redundante, equivalente, imitativa y repetitiva. No hay diversidad. Hasta en eso mienten a la hora de presentarse ante la opinión pública. En este momento en Argentina estamos transitando, nos enteramos por los diarios en los pocos ratos que tenemos, porque realmente las giras son abrumadoras. Mañana tenemos que viajar. ¿No? ¿A dónde viajamos mañana? Todos los días en una ciudad distinta. Culiacán. Mañana vamos a Culiacán. Y en el poco espacio que tenemos vemos cómo va la evolución del debate sobre el aborto en Argentina, para un aborto integral, o sea, que cada uno aborte cuando quiera, como quiera, sin tener que andar justificando nada, ni excepciones, ni nada. Y claro, los aborteros, los abortistas, los voceros, que son todo es parte integrante de la misma agenda de género, ¿qué es lo que nos dice? Primero mienten con la definición que nos dan del aborto. Dicen que el aborto es la interrupción del embarazo, lo cual constituye una deliberada falsedad. Vamos por partes. ¿Qué es la interrupción? Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Escuchen bien, es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. ¿Cuándo juega México con Alemania? ¿Cómo que no saben? Yo estaría desesperado si se juega con Alemania. El 17, muy bien. Se empieza el partido, los hinchas mexicanos antes de empezar de ir a la cancha toman mucho tequila y los alemanes mucha cerveza y se agarran a piñas en medio del partido. A las trompadas, no sé cómo le llaman acá. Una gresca, una batahola, un incidente físico, una violencia futbolística. El árbitro, el referí, porque acá las piñas es el ananá que comemos nosotros. Entonces el referí dice, bueno, voy a interrumpir el partido. Interrumpo el partido. Interrumpo el partido 10 minutos, 15 minutos hasta que la policía ponga orden. Luego reanudo el partido. Eso es la interrupción. Tengo ganas de hacer pis, me voy al baño. Tengo dos opciones. Una es la que sugirió Agustín, hacer pis de parado. Tardo 1 minuto. Si hago pis de sentado, tardo 5 porque mojo la tabla. Vuelvo, reanudo la charla, la interrumpí 2 minutos, 5 minutos según el caso. Eso es la interrupción. Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Una vez que se produce el aborto, ¿se reanuda el embarazo? Todo es presentado con falsedad. El aborto, lo que genera en el embarazo, es el cese definitivo, irreversible, es el final del embarazo. El aborto pone fin al embarazo. ¿Por qué el aborto pone fin al embarazo? Porque el aborto es un homicidio.
Y cualquier homicidio, independientemente de cuál sea el rango vital que esté atravesando una persona, pone fin con el ciclo de la vida de manera definitiva e irreversible. ¿Y quién determina que el aborto es un homicidio? Bueno, no lo determina el Papa Francisco, ni la Biblia, ni la Carta de San Pablo a los Corintios, ni la Conferencia Episcopal. Porque cuando nosotros tenemos estos argumentos nos acusan de ser católicos. No, lo determina la ciencia. La ciencia ha determinado, confirmado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Ahí hay persona humana con un ADN propio, con una carga genética propia, comienza la multiplicación celular y el ciclo vital. Por eso cuando después dicen que es un derecho de la mujer a disponer del cuerpo, también nos están mintiendo. Porque el niño que está en el vientre no es parte constitutiva del cuerpo de la mujer, sino que es un ser humano absolutamente diferenciado de la madre. Y encima, toda esta propuesta, toda esta agenda, financiada desde afuera por el FMI, el Banco Mundial, con una careta de izquierda, es presentada en aras de la salud reproductiva. Es curioso. ¿Qué política de salud es aquella en la cual dos personas ingresan a una clínica, es decir, la mujer con el niño, una vuelve viva a su casa, la madre, y el otro termina arrojado en un tacho de basura, envuelto en una bolsa como residuo patológico? Eso es una política de salud. Entran dos personas vivas, al hospital te mata una, la otra vuelve a la casa. Eso no puede ser nunca una política de salud, y muchísimo menos, como le llaman eufemísticamente y mentirosamente, una política de salud reproductiva, porque lo que quieren es anular la reproductividad. En todo caso es una política no de salud, pero es una política antirreproductiva. Nada en la agenda de género se corresponde con la verdad objetiva, ni con la ciencia, ni nada. Por eso le decimos que es una ideología. Y es una ideología además en desacuerdo con la ciencia. Y es una ideología en desacuerdo con la dignidad humana. Y es una ideología en desacuerdo con la libertad. La izquierda ya perdió el siglo pasado muchos combates. Dominaron el mundo durante un siglo entero, en algunos casos. Dominaron medio planeta. El 50% de la población estuvo bajo el yugo de los gobiernos comunistas. Impusieron guerrillas para que en toda América Latina haya baños de sangre, terrorismo, violencia política, el Che Guevara en Bolivia, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia. Querían tomar el poder del Estado por la vía de la violencia militarista. ¿Qué quiere decir esto? Ellos querían tomar el poder del Estado haciendo una revolución armada. ¿Cuál era el gran enemigo de la izquierda de entonces al cual ellos se tenían que enfrentar? Se tenían que enfrentar a las Fuerzas Armadas de cada país, de cada nación. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo constituido, armado, que tiene la función y la misión de defender al orden constituido ante una agresión interna o externa. Entonces el gran enemigo de las izquierdas fueron las Fuerzas Armadas. Pero como ahora la revolución es cultural, indolora, entonces ya no importa el asunto militar, no son sus enemigos los militares. ¿Cuál es el gran enemigo de la izquierda? La tradición cultural de un país. Porque si yo quiero hacer una revolución cultural, o sea, cambiar todos los paradigmas culturales de una civilización, mi enemigo son todos los valores, usos, costumbres, hábitos que esa civilización ha ido consolidando con el correr del tiempo y que ha sido transmitida de generación en generación. Entonces mi gran enemigo es la tradición. ¿Y cuál es nuestra tradición? Nuestra tradición es occidental y cristiana. Y cuando decimos que es occidental y cristiana, no lo digo en términos metafísicos, ni bíblicos, ni religiosos. Digo, nuestros valores son cristianos. Nuestra cultura está atravesada por la cristiandad. Independientemente de que uno crea en Dios o no, y nosotros somos creyentes, pero aunque no lo fuéramos, igual tendríamos valores cristianos, como cualquier persona que no cree en Dios y vive en Occidente y es cristiano culturalmente. ¿A qué me refiero? Cualquier persona, aunque no vaya a misa, sabe que robar está mal. Va a coincidir en que robar está mal. Va a coincidir en que no hay que robar bienes ajenos. Va a coincidir en que mentir está mal, va a coincidir en que matar está mal, va a ver con buenos ojos honrar al padre y a la madre, va a considerar y va a reconocer que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, va a tener valores cristianos, aunque no crean Dios. Como esos valores son los nuestros, los de nuestra civilización, la izquierda quiere atacar esos valores. ¿Y cuáles son las instituciones que se caracterizan por defender y difundir esos valores y transmitirlos? Dos. La familia y las instituciones religiosas. A la familia la quieren reventar por medio de la ideología de género a través de un montón de características que
que están en el libro muy detalladas y no me puedo extender. Y bastante de eso adelantó Agustín con la promoción de incestos, abortos, guerra de sexos, todo lo que tenga como pretensión alterar el orden del núcleo familiar y de los vínculos entre hombre y mujer y de los vínculos entre los padres con los hijos. Reventar la familia. ¿Por qué? Porque como la ideología de género se impone desde el Estado, y particularmente lo que se busca es imponer manuales educativos y manuales de instrucción y libros de estudio para catequizar en género a los niños desde la más tierna infancia, los más chiquitos, que son los que menos se pueden defender, los más vulnerables, los más influenciables, aunque eso se imponga y se está tratando de imponer, por eso en América Latina hay tantos movimientos que se llaman Con mis hijos no te metas, para tratar de preservar eso, esa invasión institucionalizada. Resulta que a partir de eso, a pesar de que eso suceda, y esperemos que no suceda, esa institucionalización ya establecida y que en muchos lugares ya ha penetrado muchísimo, queda un refugio. El niño vuelve a la casa y si la casa está funcionando con una familia estable, con una familia, hay un clima de estabilidad, hay un clima de funcionalidad, los padres van a estar atentos a ver qué le enseñan al chico, qué está estudiando el chico, qué está leyendo, qué vio en clase, y en ese caso le van a preguntar, le van a revisar los cuadernos y si ven ideología de género van a elevar la voz de alarma, van a hablar con la maestra, van a hablar con la directora, o en última instancia le van a decir al niño, mirá, esto que te dicen, la verdad que nuestra opinión, la opinión de la familia es esta otra. O sea, es el último antídoto a la familia a la institucionalización del adoctrinamiento masivo y generalizado en género. Entonces quieren reventar a la familia. ¿Para qué? Si la familia no funciona, no es una familia estable, no es un hogar disfuncional, el niño está de paso, es una cáscara vacía, sin contención afectiva, cultural, sin contención educativa, en ese caso el niño es un esclavo del sistema y el sistema va construyendo títeres, institucionalizamos la ideología de género del Estado, reventamos la familia como antídoto y vamos fabricando generaciones y generaciones de mexicanos o de argentinos o dominicanos mentalizados con esta idea revolucionaria. Entonces hay que reventar a la familia. Y el punto 2 es reventar las instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que difunden y defienden los valores que ellos quieren aplastar para imponer su revolución cultural. Y esto con prescindencia de la existencia o no de Dios, con prescindencia de la fe o de la Biblia. Por eso tengo acá un pequeño PowerPoint para la parte final, para que vayamos compartiendo una serie de imágenes, y las vamos conversando, que me parecen reveladoras, porque ponen de manifiesto el verdadero propósito de los ideólogos de género, que no es el derecho de la mujer, no son los derechos de los travestis, no. Es atacar la civilización occidental y cristiana por sobre todas las cosas, su modo de vida. A ver esto, ¿cómo es? Bueno, esta es la tapa del libro. Ustedes pueden ver acá, perdón, esto no anda bien, ¿eh? Bueno, si no lo manejamos de la computadora, cualquier cosa. Por ahora me fijo si lo puedo usar por acá. Esta es la tapa del libro. Ustedes pueden ver a un Che Guevara, que no es el Che Guevara tradicional y habitual, sino que es un Che Guevara medio maricón, con los labios pintados, los ojos pintados, tiene la boina revolucionaria, digamos, en lugar de tener la estrella roja, tiene el puño de la diversidad, del feminismo, en lugar de estar embanderado con la bandera roja, gracias, de la revolución clásica moscovita del siglo pasado, está embanderado, gracias, en el trapo homosexualista. Bueno, ¿por qué razón elegimos esta tapa? ¿Es una caricatura? ¿Es una burla? No. Esto es lo que sucede en las marchas de género. Las marchas de género van al compás en sus peregrinaciones, de la bandera multicolor y de la bandera de Guevara. Ahora bien, esto encierra una extraña contradicción. Cuando Fidel Castro hace la revolución en Cuba en 1959, lo primero que hizo fue ordenarle a su fusilador subalterno, Ernesto Guevara, a que diseñe una serie de campos de concentración para castigo y reeducación de homosexuales. El primero fue confeccionado en la península de Guanacavives.
Esto no era algo propio de Guevara, ni de Cuba, ni de Castro. Esto es algo propio de la izquierda. En la Unión Soviética la homosexualidad era castigada con el delito de sodomía, artículo 121 del Código Penal soviético, el delito de sodomía que contemplaba la pena de 5 años de trabajo forzado en los campos de concentración de la Siberia. Delito recién que fue derogado en 1993. Y en el otro gran bloque comunista de la época, China, la sodomía era castigada hasta 1997 con el delito con la pena de castración. Y en caso de reincidencia, ejecución sumaria. O sea que el mismo sector que durante medio siglo durante todo el siglo pasado, dominó medio planeta, a la mujer no le dio ningún papel protagónico. A la mujer la marginó, la postergó. Nunca una mujer dirigió un país comunista, nunca una mujer dirigió un partido comunista, nunca una mujer dirigió una nomenclatura, nunca una mujer tuvo un papel preponderante en ninguno de estos países. La mujer tenía un papel subalterno y la homosexualidad era criminalizada en vergonzosos campos de concentración. 20, 25 años después, los mismos sectores que tuvieron el poder absoluto, ahora se presentan ante la opinión pública como los abanderados de la emancipación femenina y como los abanderados de los derechos travestis. Esta es la tapa del libro, una marcha homosexual con el Che Guevara como estandarte. Fíjense la contradicción. Religión es fraude, la única iglesia que ilumina es la que arde, es un grafiti arquetípico de la España actual. Educación laica, aborto libre, las pandillas, lesbos, feministas, etcétera, arrasan con las capillas, con las catedrales, con los oratorios en Europa. Este es un cura procesado por citar un pasaje bíblico que cuestiona la agenda de género. ¿Este caso lo conocen? ¿Lo conocen todos? ¿Alguno no lo conoce? ¿Sí o no? No, muy bien, vamos a contarlo entonces. Este es el pastor Soto, esto es Chile. Resulta que durante el gobierno socialista de Bachelet, la ideología de género se impuso en toda su esplendor. Este pastor evangélico saltó, reaccionó para tratar de enfrentarse a esta embestida y se hizo mediático. En una entrevista que le está efectuando aquí el periodista es homosexual confeso, y aunque no fuere confeso se nota por la ropa que usa. El pastor en una de sus intervenciones desplegó la bandera homosexual. No, vamos para atrás. Y la puso como un felpudo. Era un gesto provocador, un gesto pendenciero, punto. Se tuvo que cortar el programa, se tuvo que terminar el programa, un escándalo nacional, toda la farándula chilena solidarizándose con el conductor. La justicia le cayó encima al pastor para criminalizarlo y ponerlo preso, y está pronto el preso. El conductor, acongojado, herido en sus sentimientos ante el crimen de odio, la homofobia, la discriminación de lo que fue objeto porque el pastor puso la banderita en el piso, le hizo un juicio multimillonario el conductor al pastor, por crimen de odio, que es la nueva forma de censura que usa la izquierda. Vean. Pero el conductor del programa, semanalmente, además de ser conductor, dirige, es actor cómico en un programa donde él hace de cura gay, hace de pareja, también cura de y esta hace de vedette, que a la noche trabaja en un cabaret, pero es monja. O sea, él está ofendido por lo que hizo el pastor, todo el mundo se solidarizaba, todo el mundo apoyándolo, todo el mundo, y él además criminalizó y le hizo un juicio millonario al pastor, que está pronto el preso, insisto, pero él semanalmente se burla de la fe católica, con otros elementos actorales que tiene allí. No una vez, semanalmente. Esto no es crimen de odio, esto es arte. Esto es arte. Bueno, acá vemos un mutante que de Brasil dice bancada evangélica, retroceso, ¿no? Ahí lo vemos militando en una marcha, no sé de qué orgullo, de qué, pero tratando de embanderarse en algo que ataque todo aquello que pueda simbolizar o representar los principios cristianos. Siguiente placa. Bueno, esto es muy común. Cada vez más común. En las marchas los niños son utilizados para dar sensación de normalidad y familia.
con la alteración de la percepción de la realidad que ya hemos mencionado, trae aparejado el hecho de criar niños en esa atmósfera. Además, en la marcha van todos desnudos, llenos de gestos procase, no sé si han visto las marchas que hacen esta gente, y llevar a los niños ahí es como mínimo, imprudente, como mínimo. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay una contradicción aparente. ¿Por qué? Porque acá vemos no a la islamofobia, no al racismo ni al fascismo, sí a la igualdad y a la diversidad. Entonces acá marchan tres grupos. Marchan los grupos homosexualistas, los grupos feministas y los grupos pro-islam. ¿Cómo se explica esto? Y es inexplicable. Porque fíjense, en los países donde prevalece el Islam, la homosexualidad está castigada con pena de muerte. Respecto de los derechos de la mujer, que tanto le importan a las feministas, en los países donde prevalece el Islam, la mujer vive encapuchada. Desde que nace le cortan el clítoris para que no tenga goce sexual. No puede mostrar ni el dedo meñique. No puede heredar, no puede hablar, no puede sufragar. No puede hacer una marcha, y si encima sospechada de adulterio la revientan a piedrazos en la plaza pública y marchan todos juntos. ¿Cómo se explica esto? Se explica de la siguiente manera. La realidad es que no importa la libertad religiosa del Islam, no importan los derechos de la mujer, ni importan los derechos homosexuales. Acá lo que importa es juntar fuerzas para atacar la civilización occidental y cristiana. Por eso el multiculturalismo islamita hace estragos en Europa y son aliados de la agenda de género, la misma agenda que no podría ni siquiera ser esbozada en los países donde prevalece el Islam. Bueno, esta es una mujer de Argentina, 8 de marzo del 2017, marcha, el Día Internacional de la Mujer, se hizo una marcha, y por supuesto, frente a la iglesia, donde terminan todas las marchas feministas, se disfrazó de la Virgen María, y junto con otras activistas afines, ahí hicieron la parodia de un aborto, para pedir a favor del aborto. ¿Y a quién se está abortando? Esto no es crimen de odio, esto no es crimen de odio, esto no hiere sentimiento, esto es arte de protesta, arte de protesta. Bueno, 2 lesbianas haciendo de monjas en otra de las marchas, siguiente. Bueno, acá hay una casuística de teólogos, pastores, sacerdotes, cardenales procesados o condenados en Europa por citar pasajes bíblicos en desacuerdo con la agenda de género. Acá vemos una burla al Papa Francisco, mujeres con los pechos al aire, vemos carteles trotskistas, todo para pedir por el aborto. Esta sería la tapa del libro cuando lo saquemos en Indonesia. Siguiente. Y fíjense esto es interesante. Dice, puta pero no tuya, soy libre, yo aborté. Y atrás la catedral. Esto es interesante como dato, la imagen pone de manifiesto algunas conclusiones. La primera a la cual podemos arribar al ver esta imagen es que la mujer, bajo el opresor yugo heteropatriarcal, insensible, sometedor y esclavizante, y come bastante bien. Podríamos confirmar que hambre no pasa a la mujer. ¿Ustedes fueron a alguna marcha feminista alguna vez? Ah, bueno. Yo he ido antes de sacar el libro con Agustín. Había el 8 de marzo del 2016, había una marcha en Buenos Aires y digo, no voy a ir. Voy a ir, quiero ver yo, quiero transitarla. Aparte, en principio, el programa parece atractivo, una marcha donde hay mujeres, yo soy soltero. Me puse perfume, una camisa. Problema de autoestima nunca tuve porque para eso soy argentino. Y digo, voy. Además, yo tengo la certeza absoluta de que todas las mujeres son lindas por naturaleza y por definición. La que no es linda porque tiene lindos ojos, tiene lindos labios, y la que no tiene una linda sonrisa, y la que no tiene lindo pelo, y la que no tiene lindas manos, y la que no tiene una linda figura, y la que no tiene una voz que seduce y agrada. Todas las mujeres tienen algo que las hace particularmente atractivas. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer en saber qué es ese algo que la destaca para seducir, para agradar, etc., ¿no? Menos en las marchas feministas. Son feas a propósito. A propósito, no es que son feas porque nacieron feas, no, todas las mujeres nacen lindas. Son feas porque hacen el esfuerzo de serlo. Si la marcha es el día 8 de marzo, desde el 1 de marzo que no se bañan, se están preparando para ir a la marcha. Todo es antiestético, hay un esfuerzo deliberado por desagradar.
por desagradar. Nada es atractivo en una marcha feminista. Y yo lo que pretendía era hacer una suerte de paseo sociológico y me encontré haciendo un paseo zoológico. Y después aparte todas las proclamas dicen, es todo a favor del aborto. Todo a favor del aborto. O sea, no es la reivindicación de la mujer. No es la reivindicación o la solidaridad para con la mujer maltratada, no. Todo es a favor del aborto. Es marchas deliberadamente expuestas para tratar de matar al más indefenso de todos. Pero yo pensaba en el fondo, ¿no? Así, digamos, en voz alta. ¿Por qué les importa tanto a las feministas el tema de la legalización del aborto? ¿Quién les piensa tocar un pelo? Les digo más, en un momento determinado en la marcha vi una columna a lo lejos, vi unas figuras de mujeres muy bien vestidas, muy bien equipadas, glamorosas, recién salidas de la peluquería. Entonces me acerqué entusiasmado y era la columna de los travestis. ¿Estamos? ¿Cómo falta? Esta es la Biblia gay. Ahora acá está el padre que nos visita. Esta es la nueva exégesis que hay que interpretar para confundir las escrituras y alterar. Siguiente. Bueno, esto es Venezuela, todos se constituyen en el mismo lugar. Siguiente. El Partido Comunista encabezando una marcha gay después de haber masacrado a 100 millones de personas y haber puesto campo de concentración para homosexuales. Bueno, esta es la catedral de mi ciudad. Esto es donde daba misa Bergoglio antes de ser papa, la catedral de Buenos Aires. Siguiente. Esto es México. Siguiente. Estos son los menores utilizados nuevamente en las marchas. Siguiente. Bueno, esto es una curiosidad entre las muchas curiosidades que la agenda de género nos ofrece. Dice, Dice, los chicos trans también queremos derecho al aborto. Claro, este muchacho se debe autopercibir embarazado porque no le viene la menstruación. Entonces le pide al Estado, esto le quiero aclarar que no es un caso aislado, ya es constante. Es una constante. Siguiente, por favor. Bueno. Siguiente. Esto es San José de Costa Rica, todas las imágenes tienen la misma estética. Siguiente. Por un movimiento de la diversidad combativo y anticapitalista. O sea, ¿qué tiene que ver los derechos de un supuesto homosexual vilipendiado con combatir el capitalismo? Que alguien me lo explique. O que alguien me cuente otra cosa. ¿En qué país un homosexual ha estado más tranquilo que no sea en un país capitalista? Que me diga cuál. ¿En algún país musulmán? ¿En alguna tribu del África? ¿En los países comunistas? Sería interesante, porque ellos combaten el único sistema que hasta ahora ha reconocido los derechos a la intimidad de la persona. Sería interesante. Los niños utilizados, etcétera. Siguiente. ¿Ustedes creen que este niño que está acá en esta marcha fue solo? ¿Se tomó un Uber? ¿O alguien lo llevó, lo vistió, le tomó la foto, lo preparó, le enseñó la coreografía, le puso la corona, le alquiló el disfraz? Un pervertido lo utiliza como estandarte político al niño, al pobre niño, al pobre niño que está siendo utilizado de una manera infame. Siguiente. Bueno, vamos a la última placa. Tiene que ver con algunas cosas que ya avisoré o adelanté. Ahí tenemos un globo terráqueo. Ahí tenemos... me interesa que se concentren solo en dos colores, el negro y el rojo, el resto no importa. ¿Qué nos dice esos dos colores? Miren, en el año 2018 hay 75 países, el 2018 son 75 los países del mundo que condenan la homosexualidad en el Código Penal, que castigan la homosexualidad en el Código Penal. De esos 75 países, 67 castigan la homosexualidad con pena de cárcel, 8 con pena de muerte. ¿Alguno conoce el nombre de esos países? Seguro que no. Raro, porque el lobby que abunda y que tiene tanta propaganda nunca denuncia a estos países. Algún lobby de género fue a hacer una marcha en alguna embajada de algunos 75 de estos países, acá en México o en cualquier otro lugar de la región, ¿conocen? Alguno fue a protestar contra el embajador representante de esos países. Cuando nos visita el presidente de alguno de esos 75 países, a cada uno de nuestros respectivos países, van a marchar para protestar
contra la presencia del presidente, del dictador, del mandatario de alguno de esos países? Ni sabemos cuáles son. Miren, de los países que aplican la pena de muerte les puedo anunciar Sudán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, no me acuerdo si Nigeria, bueno, son 8 países los que están en negro. Los otros 67, los que están en rojo, pena de cárcel. El resto, en todo el resto del globo terráqueo señalado con otros colores, la homosexualidad no está castigada en el Código Penal. ¿Qué tienen en común estos 75 países entre sí? Que en ninguno de estos 75 países ha llegado la cristiandad. ¿Qué tienen en común el resto de los países que estamos acá viendo? Que ahí llegó la cristiandad. En algunos casos, con fuerte presencia del presidente, que es la que le permite a un individuo homosexual vivir su intimidad como le plazca. Pero entonces fíjense que hoy, cuando hay plenitud de derechos, y hablo de derechos, me refiero a la igualdad ante la ley, no a los privilegios de derechos raros que pretenden minorías que hacen lobby. La ideología no genera derechos, el lobby no genera derechos. Lo importante es que en un país haya igualdad ante la ley, punto. De eso se trata. Todo lo demás es ingeniería social. Pero me quiero quedar con esto. Cuando nos vengan a hablar de diversidad, tolerancia, inclusión, etcétera, desconfiemos. O son mentirosos o son ignorantes. Porque son gente que tiene la deliberada pretensión de atacar nuestras libertades y los cimientos fundamentales de nuestra civilización que se constituye y se configura por los valores cristianos. Muchas gracias.